finalizar el ciclo de conferencias de la tarde. Este es el salón de las conferencias magistrales. Creo que por temas ajenos a nuestra voluntad estamos ahorita empezando solamente en esta aula, pero este es correspondiente al aula general del auditorio pleno. Entonces vamos a dar reinicio a las actividades de las conferencias magistrales y vamos a presentar bajo el tema de neurocirugía funcional en Latinoamérica, dominando la tormenta neuronal de los circuitos, enfoque filosófico y legal, arte y técnica. Entonces tenemos la ponencia correspondiente al momento del doctor Fabián Piedemonte, neurocirugía funcional, la última frontera para pacientes sin solución. ¿Cuándo y cómo derivar? Claves para transformar calidad de vida. Criterios de derivación, algoritmos de decisión y optimización de resultados. Con nosotros el maestro Fabián Piedemonte, referente internacional y una de las principales autoridades en la neurocirugía funcional. Bueno, muy buenas tardes. Pablo, muchísimas gracias por tu cálida presentación. Yo soy neurocirujano, como seguramente todos ustedes, soy demasiado básico y estructurado, y cuando me llegó del comité organizador este título, empecé a temblar. La realidad es que cuando empezaba a leerlo y llegaba al final del título ya me había olvidado lo que estaba primero. Por eso, cuando luego se me prendieron las alarmas, tomé la decisión de desagregarlo en ítems para poder avanzar con la charla. Estas son mis declaraciones desde el punto de vista académico e institucional. En realidad no tengo ningún conflicto para esta presentación, pero no es tan real porque sí tengo conflicto. El conflicto son los años, diría décadas, que me unen con este país, no solo en lo que es la amistad, sino fundamentalmente en la colaboración recíproca académica. He tenido la oportunidad de, junto al doctor Pablo Pino, con quien venimos trabajando hace mucho tiempo, compartir los primeros casos con el doctor Zambrano, el doctor Contreras, aquí con el doctor Ulrico Roca, el doctor Rosell, a quienes les tengo un respeto y una admiración increíble, con los cuales realmente pudimos llevar adelante procedimientos de neurocirugía funcional, muchos años atrás, para tratar de devolverle la calidad de vida a los pacientes. Y de esto un poco se trata lo que vamos a charlar hoy. Este es el título, fíjense, si lo pueden leer en menos de 10 segundos, lo felicito, porque a mí me costó. Y cuando las alarmas se prendieron, decidí desagregarlo punto por punto para cumplir con el comité organizador e intentar estar a la altura de las circunstancias y poder brindar, aunque sea una respuesta parcial, una respuesta desde mi punto de vista a cada una de las preguntas. Lo primero, si es realmente la última frontera la neurocirugía funcional. Yo quiero mostrarles este caso. Este es un caso dramático, lleva 8 años, es un chico joven de 20 y pocos años, con una enfermedad que se llama enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson es una enfermedad de depósito de cobre en los ganglios de la base, que genera un cuadro distónico generalizado, gravísimo, a lo que se le suma, en pocos casos, como en este chico, un estatus distónico. El estatus distónico provoca crisis de apnea, depresión respiratoria, y este chico desde hacía 1 año estaba intubado, traqueostomizado obviamente, gastrostomizado y con medicación para la sedación. Obviamente estaba en plan de cuidados paliativos. Fue una decisión muy difícil avanzar con una cirugía funcional. La mitad del grupo definía que no había ningún tipo de oportunidad ni lógica, y nosotros decidimos avanzar con la estimulación cerebral profunda a nivel de ambos globos pálidos. Esto es al año de la cirugía, a los 2 años, y
no hace mucho tiempo en el cumpleaños de 15 años de su hermana. Es decir, ¿es realmente la última frontera? Muchas veces sí, pero no tenemos que quedarnos con la idea que neurocirugía funcional es sinónimo de la última frontera, sino todo por el contrario, como vamos a ver dentro de poco. Con respecto a esto, quiero claramente definir algunos conceptos que hacen a la neurocirugía funcional. No tenemos que considerarla que es una opción cuando no hay nada más que hacer, sino justamente es una opción, y es una opción en cualquier momento de la evolución de una enfermedad neurológica de nuestros pacientes. Es sinónimo de reversibilidad y adaptabilidad. Nosotros podemos hacer un procedimiento que sea reversible y sea adaptable y sea de alguna manera personalizado a cada enfermedad, pero aparte a cada paciente en particular. Y lo fundamental es que estamos cada vez más yéndonos hacia un horizonte de terapias restaurativas, no tanto paliativas de controlar el síntoma, como era el concepto típico de la neurocirugía funcional, sino que por el contrario, lo que estamos buscando básicamente es lograr restaurar la función, restaurando la anatomía y restaurando precisamente la situación que genera ese síntoma. Es decir, podemos animarnos a decir que estamos detrás de la cura de muchas enfermedades hoy incurables, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y muchísimas otras. ¿Cómo y cuándo derivar? Yo esto lo disociaría en dos aspectos muy concretos desde el punto de vista de cómo lo hacemos. Obviamente tenemos que tener un contacto directo y ya preestablecido, una unión bidireccional con centros o unidades de neurocirugía funcional. Esta es la recomendación. Todo centro, servicio, departamento de neurocirugía que no tenga la especialidad de neurocirugía funcional, es necesario e importante que puedan tener un acceso rápido, directo, fluido, para poder conversar, derivar y tratar en conjunto este tipo de pacientes. Obviamente, con el concepto de la transdisciplina, no ya ni la interdisciplina ni lo multidisciplinario, una transdisciplina donde el rol de cada uno de los actores, llámese neurólogo, psiquiatra, psicólogo, neurocirujano, cobra diferente valor y protagonismo de acuerdo a las características o el momento de la evolución de la enfermedad en ese paciente. Y con respecto a cuándo derivar, es importante tener en cuenta, y acá me voy a detener unos segunditos para compartir algunos ejemplos, tener en cuenta que debemos hacerlo antes de que el deterioro sea irreversible, obviamente cuando a pesar de nuestro tratamiento conservador, farmacológico óptimo, no logremos un resultado, y cuando los síntomas claramente generen un impacto negativo en la calidad de vida. Es decir, que la derivación temprana es la clave del éxito. Acá les muestro un caso de una chica muy jovencita, posiblemente uno de los primeros casos de distonía mioclónica que hemos operado. Fíjense que me atrevo a decirle que este caso es de el siglo pasado, aunque no se crea, lo operamos en los 90. Es una chica que hasta el día de hoy sigue con su beneficio de la cirugía de estimulación cerebral profunda. Aquí la ven a unos cuantos años después de la cirugía. Y en este caso de tratamiento, entre comillas, prematuro, ilógico y agresivo en el buen sentido de la palabra, llegamos a tiempo. La paciente recobró su función en forma absoluta. Acá vemos otro caso en el cual la paciente tiene una distonía generalizada de IT1. Fíjense que no puede deambular, no puede ponerse de pie por sus propios medios, y también fue sometida a estimulación cerebral profunda
de ambos globos pálidos. Aquí la vemos con una respuesta realmente interesante, pero fíjense que no es completa. ¿Por qué? Porque ya la paciente, con el tiempo de evolución de su distonía, generó una retracción tendinosa, una fijación articular y requirió, aparte de la neurocirugía funcional, tratamientos de neuroortopedia para mejorar más aún su cuadro. Por eso aquí no llegamos a tiempo. Y esto es un mensaje para la gente joven. No perdamos la oportunidad en los pacientes funcionales. Cuando tienen síntomas y conocemos que la evolución de la enfermedad lleva a situaciones irreversibles, ganémosle a la evolución de la enfermedad y operemos prematuramente. Con respecto a lo que me solicitaban, criterios de derivación. Obviamente los criterios de derivación dependen fundamentalmente de cada patología. El concepto general es, cuando derivamos un paciente, ¿cuál es el criterio? Cuando los tratamientos conservadores farmacológicos no logran un control adecuado de los síntomas. Pero en cada caso tendrá sus características específicas. En el Parkinson, cuando el paciente empieza a tener fluctuaciones motoras, es decir, mejora con la medicación, pero por muy poco tiempo, horas, 2 o 3 horas, o a veces menos, y ingresa en una situación sintomática que le impide o caminar, o rotarse en la cama, o inclusive tener un temblor invalidante. En la distonía, cuando esta distonía refractaria a todos los medicamentos no logra ser controlada con un tratamiento específico de toxina botulínica. En el dolor neuropático vamos a procedimientos de neuromodulación o inclusive procedimientos ablativos, antálgicos, cuando situaciones menores, bloqueos, radiofrecuencia, no logran un resultado adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente tener en cuenta que no tenemos que esperar hasta el final, hasta el desenlace de que el paciente esté desahuciado en forma definitiva y que se haya considerado agotado el tratamiento. Seamos previsores en ese aspecto y tratemos de evitarle al paciente un sufrimiento innecesario. El algoritmo de decisión es un algoritmo lógico y razonable. Lo primero y fundamental siempre es confirmar el diagnóstico. Sin un diagnóstico adecuado, sin un diagnóstico preciso, cualquier tratamiento, por más que sea realizado por el experto máximo en una técnica, no va a ser útil, porque justamente el diagnóstico no es el que teóricamente amerita ese tratamiento. El tratamiento médico óptimo no debe haber dado respuesta para que podamos seguir adelante con las técnicas que una evaluación multidisciplinaria, transdisciplinaria, defina desde el punto de vista de la indicación y la decisión de la terapia. Obviamente llevar adelante el procedimiento con las técnicas de buenas prácticas adecuadas y con la precisión necesaria y fundamentalmente hoy en día tener un seguimiento y programación crónica de estos pacientes. Es muy común que uno como neurocirujano funcional crea que su función termina una vez que realiza un tratamiento quirúrgico o de neuromodulación y que desde el punto de vista técnico ha salido excelente. Nosotros, en el buen sentido de la palabra, nos casamos con nuestros pacientes que son sometidos a procedimientos funcionales y se genera un vínculo de por vida, un vínculo en el cual nosotros tenemos que acompañar la evolución de la enfermedad apoyándolo con las diferentes técnicas, con la programación, etcétera, etcétera. Y cuando digo nosotros, hablo de todo el equipo, de todo el grupo en particular. Y por último, para ir cerrando, ¿cuáles son las claves para optimizar los resultados? Obviamente esto creo que es el objetivo de todos nosotros y es el objetivo de cualquier profesional, cada vez obtener mejores resultados en términos de beneficio del control de los síntomas,
pero también disminuyendo a la mínima expresión los riesgos. Y es aquí donde tenemos que seleccionar adecuadamente el paciente y la terapia, la coordinación de todo el equipo para llevar adelante ese tratamiento, hacer una programación individualizada del caso, del planeamiento quirúrgico y luego de la programación de los sistemas de neuromodulación, si correspondiese, para darle la mayor opción de resultado a nuestros pacientes. Y obviamente tener siempre en cuenta que lo que eventualmente hoy es la mejor opción, seguramente el año próximo no va a ser. Tenemos que estar atentos a incorporar tecnología innovadora. Tenemos que estar siempre pendientes de las cosas novedosas que pueden darnos mayor beneficio y menor riesgo. Y aquí sí, para terminar, voy a tratar de dar 3 ejemplos con respecto a la optimización de resultados, que me parece muy prudente, como por ejemplo, cómo seleccionamos en forma adecuada el paciente y la terapia. Este es un caso de diskinesias bifásicas y de fin de dosis. Esta paciente presentaba un cuadro de estas características que tomaba el 70% de su vida. Es decir, estaba incapacitada absolutamente para todo. Ya de acuerdo al conocimiento terapéutico, las recomendaciones internacionales, nuestros trabajos en diskinesias en distonía, sabíamos que obviamente en este caso en particular la neuromodulación era una opción adecuada. ¿De qué estructura? Del globo pálvico interno y, como ven aquí, de la porción más lateral, inferior y posterior del GPI, prácticamente a nivel de la cintilla óptica. ¿Por qué les digo esto? Porque esto habla de optimizar resultados teniendo en cuenta una técnica precisa y afinada. Aquí vemos cómo en el microregistro se observan al estimular los destellos a nivel del nervio óptico, de la cintilla en realidad, lo que nos permite confirmar que ese electrodo está precisamente donde lo necesitamos. Y de esta manera vemos el resultado prácticamente inmediato de las diskinesias preoperatorias, y en el posoperatorio, en un ON absoluto con la medicación máxima que la paciente requería, tiene una motricidad adecuada, sin rigidez, sin bradykinesia y obviamente con un control absoluto de sus diskinesias. El segundo punto para plantearle la programación individualizada. La programación tanto del procedimiento quirúrgico como de nuestro paciente. Yo tuve la oportunidad de trabajar con neurocirugía funcional con mi maestro y mentor, el doctor Jorge Schwartz, a partir de la década del 80, mediados de los 80. En ese momento, todos los procedimientos de implante y de lesión lo hacíamos con ventriculografía, trazábamos en la placa una línea entre lo que correspondía indirectamente a la comisura blanca anterior y posterior, y a partir de ahí generábamos el planeamiento indirecto por coordenadas preestablecidas para colocar, como ven, estos electrodos rudimentarios de esto hace 40 años, que como ven era prácticamente un cable con una dificultad seria de que quedase en el lugar adecuado y con prácticamente cero posibilidad de programación. Una vez que el electrodo quedaba en su lugar, podíamos prenderlo o apagarlo, pero era inviable realizar cualquier otro tipo de modificación. Hoy las cosas han cambiado, ya no usamos ventriculografía, hacemos la selección directa del target, como vemos aquí, directamente a nivel del núcleo subtalámico. Inclusive, si vamos a un blanco relacionado con fibras blancas, podemos superponer teractografía, que nos da mayor seguridad, y de esta manera ya implantamos electrodos segmentados, direccionales,
que nos permiten modificar la volumetría y dirección de la estimulación para dirigirnos al área específica del núcleo que queremos estimular, evitando estructuras vecinas que podrían generar efectos adversos. Como ven aquí, en este pequeño video, podemos ir modificando con un programa específico la dirección, el volumen y la forma de la onda y la carga eléctrica. De esta manera, nosotros podemos realizar casi infinitos sistemas de programación para obtener en casos complejos de máxima sintomatología, como este caso de temblor invalidante, con implante bilateral en núcleo ventral intermedio medial del tálamo. Luego de varias sesiones y pruebas, lograron un control absoluto. Esto es lo que hablamos de ajustabilidad. Podemos ajustar la terapia en cada paciente en particular. Y ahora sí, por último, el concepto de incorporar terapia innovadora. Nosotros hemos tenido la suerte, hace menos de un año, acompañar a la innovación en ultrasonido focalizado de alta intensidad, que por suerte en América Latina ya había alcanzado su origen en el año 2019 con el grupo del doctor Lorenzoni en Santiago de Chile. Y esto es una terapia que ha revolucionado y cambiado el paradigma. Es un sistema de un casco, un transductor con 1024 haces de ultrasonido que se concentran en un punto determinado, ya programado previamente por nosotros en forma estereotáctica, que permite un incremento gradual y progresivo y voluntario de la temperatura hasta llegar a ser, como ven aquí, una lesión específica, limitada, con el tamaño que uno realmente desea que tenga, y de esta manera obtener resultados en forma inmediata, como vemos en esta paciente de temblor esencial, antes de ingresar al resonador y exactamente 2 horas después del tratamiento de ultrasonido focalizado de alta intensidad o HIFU. Y ahora sí, llegando al final, agradezco el título que me han planteado porque me han hecho de alguna manera recapacitar y pensar con respecto a la profundidad de la neurocirugía funcional, y definitivamente hoy podemos decir que no es la última frontera, por el contrario, y menos el final de un camino de la evolución de un paciente. Es el comienzo de una nueva posibilidad para quienes perdieron la esperanza y saben que con la neurocirugía funcional tienen una respuesta. Quiero invitarlos, antes de despedirme, al Congreso Mundial de Neurocirugía Funcional y Estereotaxia, que por primera vez se va a realizar en una ciudad de América Latina después de 48 años. Esto va a ser en Buenos Aires entre los días 18 y 22 de noviembre. Muchísimas gracias por su atención. Amable público, ¿alguien tiene alguna pregunta, por favor? Sí, por favor.